Gracias, doy a Dios por la grabación de este tema. Estamos hablando de Juan el Bautista y del momento en que Herodes manda a decapitar a Juan el Bautista. Quiero pedir disculpas porque en el tema anterior tuve una confusión, eh, que en vez de decir que Herodías quería matar a Juan el Bautista, dije que Herodías quería matar a Herodes. Eso fue una confusión, porque en realidad a quien ella quería matar era a Juan el Bautista. Vamos a continuar ahora en el análisis que estábamos haciendo, que comenzamos a hacer en el tema anterior, acerca de por qué Dios permitió que Juan el Bautista fuera decapitado después de la vida fiel y la obra fiel y correcta que Juan el Bautista había hecho. Y más aún de la declaración de Jesús que de los nacidos de mujer ninguno había sido mayor que Juan el Bautista. En realidad hay algunas cosas para destacar. Hemos visto que desde que el pecado entró a la tierra, ha habido una lucha, una persecución de todos los que no siguen a Dios, que dan muerte a los que siguen a Dios. Desde el mismo momento en que el pecado entra, empezando con Adán, le echaba la culpa a Eva y finalmente a Dios del fallo que él había cometido. Cuando Caín y Abel hicieron el sacrificio, Caín se levanta y dio muerte a Abel. Dios no intervino para librar a Abel de la mano de Caín. Y a lo largo de la historia de este mundo, se ha visto cómo las personas pecadoras, aun cuando fueran dirigentes del pueblo de Dios, aún el mismo pueblo de Dios se han levantado para matar, para destruir a aquellos que hacen la voluntad de Dios. La razón de todo esto va más allá. Y no pretendo yo, en pocas palabras, decir todo lo que hay que decir sobre esto, pero sí señalar que el pecado es un intruso. Desde que Lucifer, por codicia contra Dios, trata de ocupar el lugar de Dios y se levanta contra Dios, el mal comenzó una batalla en el universo donde todo era bueno, donde no había maldad. Y así a través de todos los tiempos, desde que el pecado entra, esa lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, ha sido una nota presente en el mundo en el cual nosotros vivimos, porque es un mundo de pecado, porque el pecado entró a esta tierra. Pero la lucha viene también porque Dios tiene un plan, tenía y tiene un plan para salvar al pecador. Y viene el plan de la redención. Dios capacita al que cae en pecado para que pueda vencer al pecado. Y esa batalla entre el bien y el mal está presente porque es el producto natural del pecado. También
Dios podía haber destruido el pecado de un momento, pero la semilla del mal hubiera quedado sembrada, porque hay un universo de seres inteligentes con libertad de acción y han visto y observan todo lo que tiene que ver con la historia del pecado y con la historia de la lucha entre el bien y el mal. Y de esta manera queda claro, se puede ver a dónde conduce el separarse de Dios y a dónde lleva el seguir a Satanás en su lucha contra Dios. Esto sirve también para que en un futuro, cuando el pecado sea destruido por completo, no pueda volverse a levantar por la eternidad otra vez el pecado. El pecado es algo que surge en la creación de Dios por la libre voluntad que Dios le dio a los seres inteligentes que Él creó por el libre albedrío. Pero una vez terminada la historia del pecado, terminará para siempre el mal en el universo, porque las personas que en el futuro han de vivir o hemos de vivir en el universo han sido y somos todos los que voluntariamente, con nuestra libertad de elección que Dios nos ha dado, elegimos en favor de Dios. La muerte de Juan el Bautista no es más que un eslabón que se añade a la larga cadena de muertes, dolor, sufrimiento que el pecado ha causado en la tierra. También Cristo murió y sufrió. Y en las palabras de Cristo, Cristo dijo que así como habían hecho con Juan el Bautista, iba a pasar con él mismo. Porque es la misma lucha entre el bien y el mal. Satanás trae el sufrimiento, el mal y la muerte y culpa a Dios de eso que Él es el que lo trae. Pero todo esto queda claro en las mentes de los que seguimos a Dios y nos entregamos a Dios y en las mentes de los hijos de Dios de todo el universo queda claro que el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte no es Dios, sino que es Satanás. Cristo sabía, retomando el pensamiento que en el tema anterior comenzamos, Cristo sabía lo que iba a pasar con la iglesia de Él en la tierra. Y ahora nos estamos refiriendo a la iglesia que se estaba fundando por Jesús en la tierra, la iglesia cristiana. Cristo sabía de los millones de personas que a lo largo de todo el tiempo del cristianismo iban a morir por ser fieles a Dios, iban a morir por el pecado de entregar su vida a Dios y hacer la obra de Dios. Cristo mismo muere en la cruz y así Él paga el pecado del pecador, pero triunfa de la cruz asegurando el triunfo final de la justicia y de la verdad. Cuando Jesús se levanta de la cruz, está enseñando Jesús la realidad de que el bien va a triunfar y que todos esos hijos suyos que han muerto o que vayan a morir como mártires dando su vida por Dios, finalmente serán recompensados con la vida eterna.
porque no es la noche de pecado la que va a triunfar, sino la mañana gloriosa de la redención la que va a triunfar. Porque la última palabra no va a ser la muerte, la última palabra va a ser la vida que Dios da a todos aquellos que le siguieron. Pero Dios permitió la muerte de Juan el Bautista por esto. Ahora, hablando de la muerte de Juan el Bautista y el plan de la redención. Dice la Biblia que los muertos nada saben, que su memoria terminó en el olvido. De tal manera que la realidad del ser humano cuando muere es esta. La persona muere y queda inconsciente. No tiene noción más del tiempo ni de nada de lo que sucede en la tierra. Cuando en la mañana de la resurrección todos los que mueren como mártires, igual que todo el que muere como pecador, vamos a levantarnos, si es que yo estoy entre los muertos también, vamos a levantarnos a la vida eterna. Y así es la garantía de la salvación de todo el que muere por Dios. Cuando un hijo de Dios muere, el tiempo se detiene. Y cuando vuelve a abrir los ojos, no hay noción del tiempo. Es como si uno acabara de morir y acabado de morir se levanta. Porque el tiempo no cuenta para el que muere. El diablo ha metido en la mente del ser humano la idea del alma inmortal y que la persona cuando muere va a la presencia de Dios. Y muchas personas que aman y siguen a Dios están confundidos por este error. Y ellos piensan que tan pronto mueren ya están gozando en la presencia de Dios. Y esto no es verdad. Pero sí va a ser verdad en el sentido que como el tiempo no cuenta para el que muere, también para los que morimos en este mundo y somos fieles a Dios, nuestro próximo pensamiento que se va a abrir después de la resurrección es estar en la presencia de Dios como si el tiempo no hubiera pasado. Pero el tiempo sí pasa, porque la tumba es la cárcel donde el diablo cierra a sus presos y Cristo vino y venció la tumba con su resurrección. También Juan el Bautista tendrá esa experiencia. Pero con respecto a Juan el Bautista hay algo. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, si entre aquellos que resucitaron cuando Cristo resucitó, estaba Juan el Bautista o no estaba. Dios es el que sabe, porque la Biblia no habla de esto. Y como que no habla, nosotros no podemos decir nada sobre esto. Pero sí podemos decir que Juan el Bautista murió decapitado siendo fiel a Dios y su próximo pensamiento, cuando Dios lo resucitó o lo vaya a resucitar, el día de la resurrección a la venida de Jesús, será como si el tiempo no hubiera pasado. Porque Juan el Bautista ganó la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mal, y su salvación es segura, lo mismo que Elías cuando Dios lo trasladó de este mundo y lo llevó al cielo. La salvación del Hijo de Dios es segura, aunque tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, porque Dios estará con nosotros, porque es segura la redención de todo aquel que elige a Dios como su Salvador y como su Redentor. Algo más quiero decir sobre esta experiencia de Juan el Bautista y su muerte. Como que Herodes mató a Juan el día de su cumpleaños, hay personas que dicen que siguen a Dios y que señalan
que es pecado celebrar el cumpleaños de una persona, pero a la vez no hablan que Herodes estaba borracho cuando mandó a matar a Juan el Bautista. Pero estas mismas personas dicen que se puede tomar bebidas alcohólicas, pero no hasta emborracharse, pero que las bebidas alcohólicas se puede tomar según la capacidad que tenga la persona para poder tomarla y no son malas, pero que el cumpleaños es malo. Este episodio bíblico de la muerte de Juan el Bautista no está diciendo que sea pecado el cumpleaños, pero la Biblia sí dice que no es correcto seguir tras el alcohol, porque el alcohol es el causante de mucho sufrimiento en este mundo, de muchas personas que han muerto por causa del alcohol, de los hogares tristes, desbaratados, de personas abusadas. Detrás de la historia del alcoholismo hay mucho sufrimiento y muerte. Y lo más claro es no usar las bebidas alcohólicas. Aunque se diga que un poquito no es malo, nadie sabe hasta dónde va a llegar cuando comienza en el abuso de las bebidas alcohólicas. Sin embargo, también es correcto pensar que en un cumpleaños debemos agradecer a Dios por el día de vida que nos da y no hacer como el centro del cumpleaños nuestro a uno mismo, porque Dios es el dador de la vida. Y aunque es correcto estar feliz y agradecer a Dios por el cumpleaños y no es pecado hacer alguna actividad en agradecimiento por el año de vida que Dios nos ha dado, sí es correcto y es lo primero agradecer a Dios como el dador de la vida en el cumpleaños nuestro o de cualquier persona. Hay que agradecer a Dios por la vida que nos da y estar agradecidos por la vida que nosotros estamos disfrutando porque Dios nos los da. Porque en cada momento el Hijo de Dios da gloria a Dios sobre todas las cosas. Finalmente, Dios permite que Juan el Bautista muere y Dios sabe lo que hace y lo que Dios hace está bien hecho. Y damos gracias a Dios por la fe que Él nos da de confiar en Él y saber que todo lo que Dios hace o permite que suceda en nosotros es para el bien. Y gracias a Dios por eso. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Si te parece que este tema es de utilidad, compártelo con otros para que sean beneficiados. Nos vemos al continuar con nuestros temas.